seguir. Vamos a comenzar, ¿no? Em, Cuando vamos a la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Cuando vamos a la llenura del Espíritu Santo, se confunde, ¿no? Como ustedes saben, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, hay denominaciones. Hay muchas denominaciones, ¿no? Las más fuertes, por así decirlo, ¿no? Las más conocidas son los pentecostales, ¿no? O los pentecosteses, ¿no? Estos nombres pentecostales, pentecosteses, mayormente es por la atribución del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. De manera que ambos grupos siempre van a resaltar el obrar del Espíritu Santo de manera sobrenatural, ¿no? Con hechos milagros hasta el día de hoy, como ellos lo van a postular, ¿no? Entonces, la mayoría de pentecostales, no digo todos, pentecosteses, esta denominación, exalta, ¿no? Milagros, sanidades y hechos ostentosos hechos por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando a ellos les hablas del Espíritu Santo, ellos siempre van a resaltar lo sobrenatural, ¿no? Lo tal vez fuera de lo común, ¿no? Revelaciones en el sueño, en las visiones, ¿no? Entonces, cuando tú les preguntas y les dices, ¿no? ¿Cuál sería la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Porque la Biblia habla de llenura del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, algunos de ellos postulan, ¿no? Que la llenura del Espíritu Santo se recibe cada domingo, ¿no? Con cada domingo estamos siendo llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso muchos de ellos dicen, no se tienen que faltar los días domingo porque van a perder su porción del Espíritu Santo, ¿no? Porque cada domingo repartimos, el Espíritu Santo desciende, sentimos su mover y nos llena más de su presencia, dicen, ¿no ve? Entonces, no se falten cada domingo porque van a perder su porción del Espíritu Santo, ¿no? O sea, este tipo de palabras, ¿no? Son lo que se habla en este entorno o en esta denominación, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Te van a hablar de las lenguas, del fuego, ¿no? Del temblor, del tembleque recibe, así, ¿no ve? Con su soplido, así. Recibe el Espíritu Santo. Pastor, yo quiero más del Espíritu Santo. Ah, hermanita, pase por aquí adelante. ¿Quiénes quieren más del Espíritu Santo? Recibe el Espíritu Santo. Entonces, cuando se ve, aunque parece un poco gracioso, ¿no? Pero esto es lo que pasa en la mayoría de iglesias pentecostales y pentecosteses, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque con lo mismo que pasa con la Trinidad, con Cristo, con la obra del Padre, etc., tenemos que basar nuestra enseñanza, ¿no? En base a la palabra de Dios. Ya el Espíritu Santo no es un agente que no se comunica, no es un agente que no quiere saber nada con nosotros, no solamente por visiones, o Él hace lo que Él quiere, ¿no? Tengamos mucho cuidado, porque la Biblia nos habla de nuestro único Dios, que es Trino, que es un Dios de orden. De manera que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, es santo, es justo, es correcto, ¿no? Es también inmutable, ¿no? Entonces, en base a eso, Él también va a actuar. Te pones a pensar al Padre diciendo, reciban hijos así, ¿no ve? O empiezan a temblar. No vemos al Padre así porque en nuestra mente tenemos un respeto al Padre, una honra al Padre, ¿no? De igual manera surge una honra al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, al igual que al Padre, no le debemos alabar como nosotros queremos alabarle, adorar, servir, etc. Tenemos que preguntarle al Padre cómo Él quiere ser alabado, buscado, etc. ¿No ve? De igual manera, el Espíritu Santo se va a comunicar con nosotros por medio de la palabra de Dios, ¿no? De manera que cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que ver cómo la Biblia nos está presentando a la tercera persona de la Trinidad, es decir, al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a escuchar al señor Gigi Ávila, ¿no?
cómo él interpreta esto del Espíritu Santo. Y ustedes van a ver, y siempre va a ser así, no digo todos los pentecostales, pero la gran mayoría resalta el Espíritu Santo, incluso sus músicas, ¿no? ¿Han escuchado las músicas de los pentecostales? Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, ven, 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 así, ¿no ve? Entonces, de esa manera, la iglesia pentecostal resalta el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Una obra sobrenatural, una obra, ¿no? Que trasciende la razón, ¿no? Porque Él puede hacer lo que quiere, ¿no? Y como decíamos en la mañana, su libro base es Hechos de los Apóstoles, ¿no? Para ellos, Hechos de los Apóstoles es la carta magna. Es la carta magna donde se va a ir reflejando la postura del Espíritu Santo, ¿no? En el libro de los Hechos vemos haciendo muchas cosas, sanando por medio de los apóstoles, etcétera, repartiendo dones también. De igual manera lo está haciendo ahora, ¿no? Entonces, esa es la carta magna, pero dejamos de ver dos cosas importantes. Número uno, la revelación progresiva del canon. El apóstol Pablo no se había convertido en las primeras instancias, ¿no? Y estaba recibiendo progresivamente la revelación. Número dos, aún la iglesia no estaba fundamentada en doctrina, en enseñanza, lo que iba a practicar. Ahora sí lo tenemos. El apóstol Pablo, con su ministerio a los gentiles, a la iglesia, teniendo la revelación de parte de Dios y el Espíritu Santo, escribe 13 cartas dirigidas a la iglesia. Estas 13 cartas completan el canon del Nuevo Testamento, que son la gran mayoría del Nuevo Testamento. Entonces la iglesia ya no hace lo que en Hechos se veía haciendo, ¿no? Tocante al Espíritu Santo, sino ahora la iglesia está más fundamentada en lo que el Espíritu Santo ya reveló, ¿no? El Espíritu Santo estaba dejando poco a poco la doctrina bíblica y para eso empezó a hacer milagros, sanidades, corroborando, afirmando la predicación de los apóstoles. Ahora, date cuenta que siempre la predicación los milagros fue no en el culto. ¿Se han dado cuenta de eso? Los milagros, las sanidades no eran en el culto. Siempre eran cuando los apóstoles estaban predicando, ¿sí o no? Cuando los apóstoles llegaban a un lugar, Pablo llegaba a un lugar y empezaba a predicar, surgían milagros o no. Surgían sanidades ostentosas, hechos maravillosos. Date cuenta que no había milagros dentro del culto. Cuando la iglesia se reunía en Jerusalén, no había milagros ese día. No. Ese día había ¿qué cosa? Partimiento del pan, meditación de la palabra y no dejaban de orar. Eso es lo que la iglesia hoy hace. ¿Me estoy dejando entender? Date cuenta que siempre había hechos ostentosos, señales, milagros, prodigios, cuando los apóstoles llegaban a ciertos lugares, ¿no? Y predicaban el evangelio. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Hebreos 2, confirmaba por medio de los milagros, ¿no? Por medio de las señales, la predicación de los apóstoles, porque ellos no iban con la Biblia, ellos no decían, a ver, les voy a hablar de la Biblia, abran sus Biblias en Corintios, no había eso. Ellos predicaban de su propia boca, obviamente inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Pero para que la gente crea, la audiencia crea, el Espíritu Santo también testificaba. ¿Cómo? ¿Cómo testificaba? Por medio de las señales, ¿no? Entonces, vamos un momento a escuchar el video y después vamos a comentar mucho más seguramente, ¿ya? Hay mucha tela que cortar, ¿no? Exacto, para afirmar el fundamento, afirmar, confirmar, avalar la predicación de los 12 apóstoles, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos entonces. Saludo a mi hermano Marco también hasta Ecuador, mi amado hermano. Bendiciones. Bienvenido al live. Hoy empezamos un poco tardecita, muy bien, pero Dios mediante están todos invitados, ¿no? Un saludo también a mi hermano Miguel de la Cruz. Gracias, mi hermano. Vamos a ver el video, entonces, ¿ya? Y a través de nosotros nos inspira las lenguas para que las hablemos.
y oremos en lengua en oración poderosa que nos va a edificar a nosotros, pero va a romper trabas el diablo de todo tipo. Gloria al nombre de Jesucristo. Fíjense que son las armas espirituales poderosas que usaba la Iglesia Apostólica para aplastar al diablo en todos los frentes. Lo que Pablo enseña es lo que él vivía. Qué interesante, ¿no? Que Gigi Ávila diga que las lenguas eran la arma poderosa, ¿no? O sea, él comienza su discurso hablando de que el Espíritu Santo nos hace hablar lenguas, ¿no? El Espíritu Santo hace que hablemos en lenguas, o que en ese tiempo hablaban en lenguas, ¿no? Y eso es cierto. Pero date cuenta de lo que te acabo de decir, ¿no? Siempre van a ir a una exageración sobrenatural. Siempre van a ir a un resalte del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. En este caso, ¿no? Él dice que las lenguas siempre han sido, ¿no?, una arma poderosa. ¿Para quién? Para el enemigo. Eso es lo que vemos en el desarrollo del Nuevo Testamento. Quisiera que me presente un texto donde diga, tenemos nuestras armas, ¿no? Y una de ellas es las lenguas. No vemos eso. Miren, hay que hacer una diferencia entre lo que son los dones del Espíritu Santo y las armaduras del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6 se nos da las armaduras. Dense cuenta, mira, vamos a volver a escuchar y mira lo que va a decir Gigi Ávila. En nombre de Jesucristo. Fíjense que son las armas espirituales poderosas que usaba la Iglesia Apostólica para aplastar al diablo en todos los frentes. Lo que Pablo enseña es lo que él vivía. Noten eso, armas poderosas. Pablo era como los fariseos, que enseñaban pero no lo vivían. No, él enseñaba y vivía eso. Miren lo que dice aquí, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos. Seguramente va a pasar a Corintios 14, 18. Hasta aquí voy a aclarar algo. En la Biblia, cuando se nos habla de lucha espiritual, ¿no?, de una lucha contra el enemigo, etc., Dios nos provee armas. ¿Y quién lo provee? El Espíritu Santo. Amén a eso. Pero no veo en la Biblia que diga arma número 1, las lenguas. No hay eso, señor Gigi Ávila. No existe eso. Las armas están en Efesios capítulo 6, perdón. Tenemos ahí, ¿no? Mira lo que dice el texto. Por tanto, tomad toda la armadura. Vamos mejor al texto acá. Vamos al texto acá, ya que estamos con nuestras Biblias acá. Ahí está. Vamos a ver lo que sí dice la Biblia en cuanto a las armaduras, ¿no? Mira, se está postulando que las lenguas son armas poderosas para el enemigo. ¿Pero eso será lo que dice la Biblia? ¿La Biblia nos habla de la lucha? Sí. Y ella misma nos va a decir cuáles son las armaduras. Revisaremos si dentro de estas armaduras del Espíritu Santo están las lenguas. A ver, verso 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad, mira, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas armaduras? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, mira, y la espada del Espíritu Santo, ¿no? Y la espada del Espíritu Santo, que son las lenguas, ¿no? ¿Qué cosa es la espada? Yo les pregunto a ustedes, los que están acá en la audiencia, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos da como arma poderosa? ¿Las lenguas? Según el verso 17, ¿cuál es la arma poderosa para vencer el día malo? ¿Cuál es?
¿Cuál es la espada de Dios que nos da el Espíritu Santo? Respondan ustedes. Mira, no hay que añadir, mira. Coloque ahí. Gigi Ávila dice, las lenguas han sido el arma poderosa que utilizaron los apóstoles. Y yo pregunto, ¿Pablo creía eso? Según el verso 17 del mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál es la arma que el Espíritu Santo nos da? ¿Para atacar al enemigo o para soportar el día malo? Para estar en combate en la lucha contra el enemigo. ¿Dice ahí la lengua, hermano Ricardo, hermano Ray? ¿Dice ahí las lenguas? En alguna parte de Efesios capítulo 6, cuando Pablo nos está hablando de la lucha que tenemos contra el enemigo como cristianos, la que tenían los mismos apóstoles, hoy también la tenemos nosotros, cuando Pablo o los apóstoles dicen, la arma más poderosa son las lenguas. ¿Dónde dice eso? Esto está en la mente de los pentecostales, en la mente de los pentecosteses, ¿no? Ahora, ya las lenguas son el arma poderosa. Por eso hay que hablar en lenguas, te van a decir, ¿no? Pero aquí está claro, la espada con la cual puedes atacar, ¿no? Con la cual puedes defenderte y puedes herir al enemigo, no son las lenguas. La arma más poderosa que el Espíritu Santo nos ha dejado ahora es la palabra de Dios, no la lengua, perdón, no las lenguas. Muy bien, tengan mucho cuidado con todo eso. ¿Te das cuenta? Te lo había dicho, ¿no ve? Te lo había dicho. Ellos van a enfatizar mucho el tema de las lenguas. Seguiremos escuchando. Ustedes, le dijo a los corintios que era una iglesia gigante porque él había estado ahí, estuvo ahí tiempo grandísimo predicando ahí la palabra y ganando almas por montón. Y le dice, hablo más lengua que todos ustedes. Dice que es el instrumento poderoso, secreto grande de la victoria espiritual terrible y el fruto. ¿Escucharon eso? Mira, volveremos a repetir. Escuchen eso, mira. Escuchen. Mira lo que él va a decir de las lenguas. Y ganando almas por montón. Y le dice, hablo más lengua que todos ustedes. Dice que es el instrumento poderoso, secreto grande. Es el instrumento poderoso, secreto grande. Escuche eso. Es el instrumento poderoso, secreto grande. Y le dice, hablo más lengua que todos ustedes. Dice que es el instrumento poderoso, secreto grande de la victoria espiritual terrible y el fruto gigante del apóstol Pablo. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Ahora las lenguas son el arma poderosa. Son las armas poderosas. Ahora son las lenguas, las armas. Yo no sabía eso, mira, me acabo de enterar. Entonces no sirve de nada la palabra. Lo más poderoso es las lenguas. Entonces surge una pregunta acá. Los que no hablamos lenguas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los que no hablamos lenguas, entonces, estamos perdidos. ¿Cuántos de acá no hablan lenguas? Estamos perdidos. Si la lucha espiritual se trata de tener la arma poderosa, secreta, que es las lenguas, entonces estamos perdidos, los que no hablamos lenguas. Estamos perdidos entonces. Él mismo lo está diciendo, mira, no está hablando de la oración, no está hablando del ayuno, no está hablando de la palabra, está hablando de las lenguas. De las lenguas. Y él dice que las lenguas son la arma poderosa, secreta, ¿no? Que hace temblar al enemigo. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Yo no veo por ningún lado. Cité Efesios capítulo 6, donde la Biblia y el apóstol Pablo nos dicen que la espada que está utilizando el Espíritu Santo para nosotros poder contraatacar y resistir es la bendita palabra de Dios. La arma más poderosa es esta, no las lenguas. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poco de esto. Está descontextualizando al apóstol Pablo. Miren, por ejemplo, dice, ¿no? Doy gracias a Dios de que yo hablo más lenguas que ustedes. Mira,
Se agarra, vamos a escuchar un poco más. Y la sabiduría de arriba. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En todo sentido nos edificamos. Su fe se aviva, su sabiduría se agiganta. ¿Escucharon eso? El que habla lengua, su sabiduría se agiganta. Hacen un centro, un núcleo de las lenguas. Ahora para tener sabiduría, las lenguas. Para tener discernimiento espiritual, las lenguas. Para poder vencer al enemigo, las lenguas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hacen, ¿no? Cuando vamos al extremo tocante a las obras del Espíritu Santo. Cuando las sacamos de contexto y acá todo vale. Y acá todo vale, ¿no? Y acá todo vale. Como yo tengo experiencias, entonces acá todo vale, ¿no? Todo vale. Seguramente ya van a venir los DJ lovers, ¿no ve? Los DJ lovers ya van a llegar. Pero no importa. Yo estoy siendo como los bereanos. Tengo que ser como los bereanos. Escuchar la prédica y compararlo con la Biblia. Ese es nuestro espíritu bereano. Pero si hay personas que dicen, no, es que él impactó a muchas personas con su recibe, ¿no? Con el tiembla el Espíritu Santo, rabasaya, saracasaya. Con eso, bueno, muchos más hicieron todo eso. Actualmente hay un falso que está haciendo eso por Nicaragua, sanando, obrando, milagros, sanidades, ¿no? Y allá tiene mucha gente, muchísima gente en Latinoamérica. ¿Se trata entonces de personas que impactan? Bueno, entre personas que impactan, prefiero ser una persona que escudriña y tiene un espíritu bereano y no dice amén a todo, ¿no? Hasta acá, nada de comprobado de Biblia. Nada comprobado. Palabras bonitas, palabras que confunden, pero como la gente no estudia, entonces amén va a decir obviamente, ¿no? Pero hemos visto eso en el contexto. A través de la lengua se puede recibir sabiduría. A través de la lengua se puede recibir discernimiento de la escritura. Pregunto yo eso. ¿Son las lenguas las armas más poderosas, secretas, terribles que hacen temblar al enemigo? La Biblia no dice eso. Salud física se agiganta. Alaba lo que él vive. ¿Escucharon eso? A través de las lenguas, la salud física se agiganta. Pero escuchen, pues hermano, miren, escuchen, miren. Y la sabiduría de arriba. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En todo sentido nos edificamos. Su fe se aviva. Su sabiduría se agiganta. Su salud física se agiganta. Alaba lo que él vive. Bueno, imagínese usted, mire cómo te explica esto. Cuando Pablo predicó en Listra, que le dieron una carga de pedras que lo sacaron por muerto para afuera. Y cuando creyeron que estaban muertos, lo sacaron de la ciudad y lo tiraron al piso. Y se fue la gente. Pablo se puso de pie y siguió andando. Y se superhombre, ¿qué es eso? ¿Cómo se puede entender una cosa como esa? Una carga de pedrada como esa que parece que está sin conocimiento y cuando se va la gente se pone en pie, saluda a los hermanos y se va. Como si las piedras hubieran sido de celofán. Alaba lo que se le llama. Mira, tanta gente sin Biblia. Tanta gente escuchando y diciendo amén. Pero no veo gente con la Biblia escudriñando si estas cosas eran así. Eran así. El apóstol Pedro va a mandar una exhortación en su segunda carta, ¿no? Dice en 2 Pedro capítulo 2, ¿no? En 2 Pedro capítulo 2, ¿no? Que hacemos bien cuando escudriñamos la palabra de Dios. Miren lo que va a decir. En 2 Pedro, ¿no? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, presentes, ¿no?
sea, todo eso va a ser muy importante entender. Cómo la palabra de Dios se va centrando en la realidad de la Escritura. No creemos porque me cae esa prédica. Creemos porque hay una confirmación de la Biblia. La Biblia confirma esa realidad. Es bonito. Las lenguas traen poder espiritual, sanidades, quebrantan cadenas, ¿no? Te traen sabiduría de lo alto. Es bonito esa enseñanza, pero ¿es bíblica? Que sea bonito no significa que sea bíblico. Acá estamos viendo el tema bíblico, el trasfondo bíblico. De manera que si va a haber algo que vamos a enseñar, practicar, predicar, es la palabra de Dios. Muy bien. Uy, ya me